Bueno, Perfecto. Gracias. No, de nada. El capítulo 5, como les comentaba, habla sobre integrales múltiples. Me voy a saltear un poco acá. Les explico por qué. El capítulo 5, mucho de teórico, después no se puede pedir, ¿sí? O sea, el capítulo 5 es plantear qué es la integral múltiple, cómo se realiza operativamente, y después termina siendo algo muy propio de la parte práctica, ¿sí? Así que acá, por ejemplo, en este primer tema, trata de recordar cómo podíamos, con unas integrales simples, con integrales simples, estoy tratando de poner el puntero. Bueno, no me deja. Cómo con unas integrales simples, ¿sí?, calcular volumen. ¿Por qué? Porque aplicaba una integral simple para calcular el área bajo la curva. Esta curva era parte de la superficie z igual a f de x, y luego lo que hacía, sumaba todas las superficies, desde acá hasta acá, sumaba todas las superficies esas y obtenía un volumen. Bueno, esto es algo parecido. Entonces, por eso que acá, si ustedes se fijan, termina concluyendo que el volumen es igual a la integral simple desde A hasta B de f de x, pero siendo f de x ya una de las áreas. Ya f de x es el área, es la ecuación del área bajo la curva que corresponde. Bueno, no voy a explicar mucho más. Ahora lo que a mí me interesa es esto: integrales dobles en dominios rectangulares. Entonces, vamos, de nuevo está la función esta, z igual a f de x, que es una superficie en el espacio, y está definido un dominio rectangular R, que tiene lados A, B, C, D, ¿sí? Es como está acá en la figura. Acá estamos viendo el dominio de la función. Entonces, a este dominio que va desde A hasta B y desde C hasta D, es rectangular, se lo subdivide a lo que es en X, se lo subdivide en N partes, y lo que es en Y se lo subdivide en M partes. Entonces quedan elementos pequeños como esto, de rectángulo. Cada rectángulo va a tener un valor R y J, y a la vez va a tener un punto P en el interior de coordenadas X y J, Y y J, ¿sí? Entonces, en función de eso, tenemos esto nosotros. Ahí está el rectángulo, ¿sí? Y, digamos, para cada rectángulo nosotros vamos a tener una altura Z, promedio, digamos. Y va a estar dado por la función. O sea, uno introduce las coordenadas del centro de ese rectángulo y obtiene una altura Z, que sería Z, el Z y J, ¿sí? Acá lo explica. Entonces acá dice, ¿ves? Divide el intervalo AB en n partes, divide el intervalo CD en n partes. Se considera un delta X, delta Y en cada rectángulo. El área del rectángulo R y J va a ser delta X por delta Y, que va a ser delta A y J. Esa va a ser el área. Elegimos un punto interior, P y J, dentro de ese rectángulo R y J, y formamos, ahora sí, la siguiente suma, que es una suma doble de Riemann, ¿sí? Entonces es una suma doble, ¿ves? Acá yo estoy sumando todos los elementos de I igual a 1 hasta N, y a la vez, después,
le sumo todos los elementos j igual a 1 hasta m. ¿De qué? La función en cada punto, este sería un valor de z, multiplicado por el área de la base de cada elemento. ¿Sí? Entonces, todo esto me va a dar un pequeño volumen, un delta B, porque esto es altura por el área base. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es un pequeño delta B corta, o sea, un delta de volumen. ¿Sí? Y a la vez, esta sumatoria dice que me estoy sumando todo. O sea, estoy sumando todos los volúmenes que hay acá. Lástima que cambié de máquina y no tengo... No, bueno. Láser Pump. Bueno. Bueno, entonces, de cada uno de estos prismitas que están acá lo estoy haciendo más o menos, cada uno de estos prismitas se va a ir sumando todos y va a terminar dándome algo aproximado a lo que es el volumen bajo la superficie esta. Ahí lo vemos. Entonces, cada término de esta suma es el volumen de un sólido de base delta A y a altura F. ¿Sí? Recuerden que este F de XY es Z. Y el valor de esta suma es el volumen de un cuerpo. Pero bueno, es aproximadamente la altura de un cuerpo, ¿sí? Porque si voy a tratar de usar la pizarra, en realidad la superficie es curva, yo tengo un área acá y tengo un Z acá. Entonces ese Z llega hasta ahí y el área es esto. Así que el volumen no va a ser exactamente igual al volumen, o sea, va a haber como escalones, ¿sí? Entonces es la suma doble de Riemann, así como está, me va a dar aproximadamente el volumen, ¿me explico? Entonces, esto sí es igual al volumen. Vuelvo de nuevo a la... Bueno, me va a dar aproximadamente el volumen. Ahora, esta área que tengo acá, ¿sí? Puedo yo pensar que es el área máxima. Y esa área máxima es delta X por delta Y. Ahora, si yo a n tiende a infinito, m tiende a infinito, entonces esa área, inclusive el área máxima que tengo, va a tender a 0. Y esa es la integral doble. Esa es la integral doble. Entonces tenemos que el límite para delta, el máximo delta área que tiende a 0, de la suma doble de Riemann, el valor de la función multiplicado por cada delta área, en el límite, eso va a ser la integral doble. Fíjense cómo se escribe con dos símbolos de integrales. Acá se escribe el dominio, o sea, el dominio era R, el dominio de integración, de la función, que sería Z, multiplicado por diferencial de área. El delta área este se transforma en diferencial de área. Eso es la integral doble. Tengo un chat acá. Eso es la integral doble. Bien. Si el límite existe, decimos que la función f de x es integrable. R es el dominio de integración. Teniendo en cuenta que el delta área era igual a delta x por delta y,
Entonces quiere decir que el diferencial de área se puede expresar como diferencial de x por diferencial de y. Si la función f de x es continua y además todos los puntos de z en ese rectángulo R toman valores positivos o cero, o sea, siempre valores por arriba o iguales a cero, ¿no? Esta integral es igual al volumen del cuerpo comprendido entre la superficie z igual a f de xy y el rectángulo R. O sea, si z siempre es cero o positivo, va a tener una altura, ¿sí? Entonces, quiere decir que la superficie siempre está por arriba, que es como está acá el dibujo. Entonces, sí, allí, en ese caso, cuando sumemos todo, vamos a obtener el volumen bajo la superficie. Desde acá, desde esta superficie, hasta el rectángulo R este. ¿Por qué explica eso? Porque si yo acá tuviera, vuelvo a al dibujito acá. Si yo acá tuviera, voy a borrar esto. Si yo tuviera que, este es mi sistema de coordenadas, y tengo una superficie que se va hacia abajo, ¿sí? Y hago la integración ahí, resulta ser que acá voy a tener valores positivos, y el producto de z por diferencial de área me va a dar positivo, ¿no es cierto? Siempre me va a dar positivo. Ahora, estos valores que están acá, el área, el delta área va a ser positivo, pero los valores de z van a ser negativos. Entonces, cuando multiplique por diferencial de área, me va a dar algo negativo, ¿sí? Pero cuando hago la suma doble de Riemann y le calculo el límite, suma todo. Así que toma este como volumen positivo y a este lo toma como un volumen negativo. Y en el mismo momento me resta este, me lo resta este, y me da un resultado que es la integral doble, ¿está claro? Pero no es el volumen, ¿está claro? No es ningún volumen, ni el de arriba ni el de abajo. Los resto a los dos. Por eso es que hay que tener en cuenta ese detalle. Cuando uno calcule volumen bajo la superficie, en algún ejercicio práctico, hay que tener en cuenta que todas las alturas son positivas dentro del dominio de integración. Bueno. Profe, ¿y se deberían hacer como en dos partes? O sea, Sí. calcular el volumen de arriba del plano y después de abajo del plano del rigid. Sí, hay que hacerlo por partes. Hay distintas herramientas, eso lo ven en el práctico, pero sí, es así. Bueno, acá hay un ejemplo donde aplica doble suma de Riemann sin calcular límite. O sea, le pide esta integral, esta sería la superficie, es un paraboloide, y le piden ese rectángulo R, el dominio de integración. El rectángulo va de 0 a 2 en X y de 0 a 2 en Y. O sea, este es el dominio de integración. Entonces lo que hace acá, a n es igual a 2 y m igual a 2 también, nada más, 2. Entonces divide a x en 2 y a y en 2 y toma un punto medio en cada uno. Ese punto medio en cada uno va a tener valor un medio, un medio, 3 medios, 3 medios, un medio y 3 medios, 3 medios. Porque está justo al medio, ¿no? Del rectángulo. Entonces toma el valor de f allí, ¿ven? Toma el valor de f en cada uno y lo multiplica por el delta A. El delta A son todos iguales, o sea, vale 1 por 1, ¿me entienden? 1 por 1, 1. Cada uno de estos vale 1. O sea, está haciendo la doble suma de Riemann, pero tomando n y m igual a 2. ¿Sí? ¿Ven? Acá, igual a 2. Entonces, es como que trata del ejercicio de que ustedes entiendan el concepto de integral. Primero que entiendan el concepto de suma doble de Riemann y luego el concepto de integral. Entonces obtiene un resultado que es aproximado, como yo les dije. Obtiene 10, pero es aproximado.
porque lo hice demasiado discreto. Si yo tomo mn cada vez más grandes, voy a obtener un mejor resultado. Por ejemplo, acá dice, si en lugar de los 4 subrectángulos hubiera tomado uno solo, el resultado sería 8. Y si tomo 16 subrectángulos, el resultado sería 10,5. O sea, como que se va acercando al valor real al tomar más subdivisiones. Ahora, veamos qué pasa cuando hacen la integral realmente. O sea, toman infinitas subdivisiones. Ese ejercicio está acá, resuelto. Cuando toman infinitas subdivisiones y hacen realmente la integral, que ya vamos a estudiar cómo se hace, les da 10,66. Ese es el valor exacto, o mejor valor, digamos, ¿sí? Porque realizan infinitas subdivisiones del dominio de integración cuando generan la integral doble y no la suma doble de Riemann. Bien, después lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, entonces, ahora viene un tema que es cómo se calcula realmente las integrales dobles. ¿Sí? ¿Cómo se hace para calcular integrales dobles? Porque evidentemente yo acá ustedes están acostumbrados a integrar con respecto a x, nada más. Pero si ustedes integran con respecto a x, les va a faltar cómo integran con respecto a y. Bien. Entonces acá se encara ese tema, cálculo integral doble. Demostremos que la integral doble se pueden resolver mediante integrales iteradas. No lo vamos a hacer a la demostración, ¿sí? Básicamente lo vamos a saltear la demostración y vamos a ver cómo es realmente operativamente el cálculo de integrales dobles. Con este título que está acá, cálculo de integrales dobles. Consideremos que z es la función que es integrable en un rectángulo A, B, C, D. La integral doble se resuelve expresándola como integral iterada o sucesiva. Yo les digo sucesiva, integral sucesiva. Entonces escriben así, integral doble de f de x, y, o sea, z sería este, por diferencial de x por diferencial de y. Primero se resuelve una integral simple con respecto a y. Una vez que se resuelve esto y se hace Barrow, no sé si se acuerdan, primero lo integran con respecto a y luego lo evalúan, ¿sí? Entre C y D. Y al resultado de eso, ¿sí? Al resultado de esto, lo integran después con respecto a x. O sea, son dos integrales simples, una atrás de la otra. Acá hay algo para entender. Cuando ustedes integren este con respecto a y, ¿sí? Van a integrar las variables y la variable x la van a ver como constante, ¿sí? Cuando evalúen por Barrow C y D se evalúa en y. La variable y es la que se evalúa. Entonces, cuando terminen de calcular todo esto, ¿sí? La primera integral, van a tener o valores constantes o variables x. La y no va a existir más cuando terminen de hacer esa integral. Entonces, luego hacen la otra integral con respecto a x. Pero esta no es la única posibilidad. Ustedes pueden cambiar el orden de integración y les tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, bueno, perdón, antes que nada. Esto que está entre corchetes, podemos quitar los corchetes, ¿sí? Y escribir de esta forma nomás, una integral atrás de la otra. Así que esto se entiende que primero integramos con respecto a y luego a lo que tenemos acá integramos con respecto a x. ¿Sí? Entonces, este sería el orden. Primero integramos con respecto a y después con respecto a x. Pero no es necesario hacer ese orden. Podemos invertir el orden de integración y tiene que dar el mismo resultado.
tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces, fíjense acá, como integra primero con respecto a x, ¿qué va a hacer? Cuando integre con respecto a x, va a integrar la variable x y las y la va a tomar como constantes. Luego, cuando haga barro, este a y b reemplaza solo las x, nada más. Las y quedan. Entonces, luego que termine de hacer esto, queda, o la primera integral queda un resultado de constante, o constante mezclada con variables y. Y luego a eso lo integran con respecto a y. Bueno, en vez de usar corchetes, se puede usar así. Esto implica que primero se integra con respecto a x y luego se integra con respecto a y. Tiene que dar el mismo resultado. Es más, yo les aconsejo que todos los ejercicios que ustedes encaran los pueden hacer 2 veces. Primero con un orden de integración y después con el otro orden de integración. Y tiene que dar el mismo resultado. Bueno, acá justamente explica lo que yo ya le había dicho. ¿Sí? Lo único que, bueno, cuando hay valores negativos de la altura, de z, el volumen, la integral doble ya no representa un volumen. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos decimos, sí, porque la integral doble me permite calcular el volumen bajo una superficie. Sí, siempre y cuando en todo el dominio de integración z sea positivo o igual a 0. Porque si es negativo, sonamos, ahí ya no representa un volumen, no existe el volumen negativo. Bueno, y acá es cuando hay valores positivos y negativos en el dominio de integración, el resultado de la integral me va a estar restando el volumen por arriba del plano XY menos el volumen por debajo. Entonces no me va a dar ninguno de los dos volúmenes, me va a restar 2 volúmenes y ese es el resultado que me da la integral doble. Bueno, eso léanlo bien ustedes ahí, pero es eso. Bueno, acá hay un ejemplo. Vamos a cerrar ahí con este ejemplo. Fíjense, entonces, lo vamos a desarrollar acá en clase. ¿Por dónde van en el práctico? Por integrales también, profe, empezamos la clase pasada. ¿Ya lo vieron a esto? Llegamos hasta curvilíneas, así que sí, o sea, más o menos sí. ¿Curvilíneas? Sí. ¿Sí? Ah, entonces tengo que ir más rápido yo. Bueno, entonces entonces acá tenemos que esta integral doble es esto, es la función esta z igual a f de xy, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, por diferencial de x por diferencial de y. Hay que resolver eso. Y el dominio de integración R va de 0 a 2 en x y de 0 a 2 en y. Entonces, bueno, ustedes hacen la integral de esta, básicamente integran, fíjense la integral doble, y tienen que decidir cuál van a integrar primero. Acá ustedes deciden integrar primero con respecto a y después con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ponen los límites de integración, ¿ven? En y es de 0 a 2, en x de 0 a 2 también, y esta sería la integral doble y esta es la integral sucesiva. A partir de ahí desarrollan, calculan la integral de esto con respecto a y. Entonces la integral de x al cuadrado con respecto a y sería x cuadrado es constante. Así que la integral de una constante con respecto a y sería y. Así que me queda x cuadrado y más la integral de x al cuadrado. La integral de x al cuadrado, el exponente se eleva, se sube un punto, me queda y al cubo, y se lo divide por ese nuevo exponente. Así que me quedaría, esta sería la integral. Pero después hay que evaluarlo en los límites. Integración, o sea, entre 2 y 0, o entre 0 y 2, digamos.
Este sería lo que le llamamos Barrow. Entonces primero se evalúa el límite superior. Así que sería, esto guarda, estos dos reemplazan a I, porque estoy integrando con respecto a I, son límites de I estos dos. Así que sería, me quedaría x cuadrado por 2 más 2 al cubo sobre 3 menos el límite inferior evaluado. Así que me quedaría acá 0 y acá 0 también. O sea, ¿ven? 0 más 0 y acá el menos este. Resuelven esto, le va a quedar un polinomio acá, lo achican como pueden, ¿sí? Les queda x cuadrado más 8 tercios, y ahora integran de vuelta con respecto a x. Integran con respecto a x y hacen Barrow de nuevo. ¿Sí? Hacen Barrow de nuevo. Estos ya son, acá solamente hay x nada más, es lo único que hay. Y luego eso le da 32 tercios. ¿Sí? Bien. Ese es el método de cálculo de las integrales dobles. ¿Sí? Guarda que estamos en dominios rectangulares. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? De integral doble, también en dominio rectangular, pero fíjense, este les da negativo, ¿no? ¿Sí? No representa un volumen. Bien. Y luego viene un tema más. El tema siguiente es integrales en dominios generales. ¿Sí? Integrales en dominios generales. Estas integrales en dominios generales sí, no sé lo que, Nicolás, sí, no sé yo, no puedo, me cuesta entender que están ya por integrales curvilíneas. Pero bueno. ¿Por qué, profe? Y porque son muchos conceptos nuevos. O sea, hicimos en realidad como una mención, como mencionó la profe un poco cómo sería el método de resolver todos los tipos de integrales, pero supongo que vamos a ir haciendo ahora como ejercicios variados. Claro. Como que es una introducción. Lo que pasa es que operativamente la cosa es fácil. Después el tema es comprender qué es lo que uno está haciendo. Ese es el otro tema. O sea, después encontrarle la vuelta de cómo se utiliza todo eso para, por ejemplo, materias como física. Bueno, ya vamos a ver. Sí, igual nosotros, profe, no estamos haciendo ejercicios muy difíciles todavía. Estamos como aplicando la fórmula nomás y derivando algo tranqui para entrar en ritmo. Bien. Bueno, entonces, todo lo que vimos recién es integrales dobles en dominios rectangulares, que son fáciles, que nunca no los van a encontrar nunca, pero es una forma de ir practicando. Lo que sí van a ver, les va a tocar, es hacer integral doble en dominios generales. Entonces son dominios así, curvos en general, no rectangulares. Bueno, acá hay un desarrollo donde, que no lo vamos a ver, es un desarrollo de cómo se pasa del concepto de dominio rectangular a dominio general, ¿sí? Pero lo que más interesa acá, que está en las grabaciones, o sea, todo esto está en las grabaciones, pero lo que a nosotros nos interesa es esto. Nosotros vamos a tener un dominio así, de esta forma, y una superficie z igual a f de xy. Básicamente, con la integral doble vamos a calcular este volumen, hasta aquí. Entonces, cuando tenemos dominios generales, algún límite no es constante. Nosotros tenemos acá, en este ejemplo que estaba acá el último, que todos los límites son constantes, ¿ven? 0, 0, 2 y 2. Son todos constantes. Pero hay algunas veces que son variables los límites.
algunas veces los límites son variables. Por ejemplo, en este caso, fíjense que el valor de x acá no es constante el valor de x. Es variable, ¿ven? El valor de y, ¿ven? El valor de y acá es así, vale todo esto, acá vale todo esto, acá vale esto, acá vale esto, ¿ven? Cada vez tiene un valor diferente. El límite de las y superior y el límite de las y inferior también es variable, ¿ven? En cambio, el límite inferior de las x es constante, ¿ven? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se pone el límite. Cuando se ubique el límite, ¿sí? Hay que ponerlo en función. Por ejemplo, en este caso, la integral doble de g de x diferencial de xy, fíjense, primero vamos a integrar con respecto a y. Se pone g diferencial de y. Y como vamos a integrar con respecto a y e y, los límites son variables, allí va un y superior, ¿sí? Pero el y superior no es una constante, es una variable, entonces lo tengo que poner en función de x. Y entonces este límite, que es el límite superior en función de x, hay que poner justamente la ecuación de la curva esta. Hay que poner la ecuación de esta curva. Y el límite inferior también es variable. Entonces hay que ponerlo al valor de y en función de x. Y ahí aparece que lo que tenemos a mano es la curva esta. Entonces hay que reemplazar el y inferior por la ecuación de la curva. Por eso dice φ1 de x. Luego, cuando pongan los límites de x, no importa ya. Acá la última integral, lleva límites ya constantes, definitivos. Entonces ustedes leen acá, miran solamente este eje, porque ya a esa altura solo quedaron las x. Entonces ustedes tienen que poner, este es el superior y este es el inferior. ¿Sí? Bien. Veamos acá. Bueno, y la otra posibilidad es al revés, que los límites en y en x sean variables, como en este caso, son dos casos extremos. Los dos límites en x son variables. Entonces acá lo que conviene es hacer al revés. O sea, conviene integrar primero con respecto a x. Entonces, uno cuando integra con respecto a x, me queda el límite superior chi2, el inferior chi1, y quedan en función de y. ¿Ven? En función de y. Integran esto y luego integran y. Pero el y sí ya es definitivo. O sea, tiene un límite superior en y y un límite inferior en y también. Bueno, ya creo que estamos en hora. Así que, no, el otro tema es que ustedes conmigo tienen 2 horas. Y con la profesora Adolfo creo que tienen más tiempo todavía. Entonces, eso capaz también está generando problemas. Bueno, esto es límite generales. Y acá hay un ejemplo muy bueno. Yo les aconsejo que lo hagan. Fíjense, primero integra con respecto a y y después con respecto a x. Pero ustedes háganlo al revés. Ven acá, lo hace primero con respecto a x y después con respecto a y. El problema es que acá te quedan los límites x y x cuadrado, y acá te va a quedar raíz de y e y. Y esta raíz de y, cuando lo reemplaces acá, te va a quedar en la última integral, tener que resolver la integral de una raíz cuadrada. Generalmente a la gente no le gusta mucho, le gusta trabajar con potencia y no con raíz. Pero bueno, tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Exactamente el mismo resultado. Bueno, dejamos acá y continuamos el lunes. Bueno, profe. Yo les voy a cargar el material. Perfecto, profe. Yo les voy a cargar el material para que ustedes lo vayan viendo, para ir un poquito más rápido. Sí, mejor. Bueno, nos vemos el lunes que viene.